Perfecto, muchachos. Entonces queda grabada que la otra semana a esta hora estamos en parcial. Bueno, preguntas, inquietudes. Ok, seguimos con la resolución 2400 y esa resolución 2400 nos habla de cosas muy interesantes. Vamos a ver una cosa, compartir pantalla, quiero mostrarles algo. Grupo A. W/45. Bueno, ahí tenemos. Entonces, vamos con la resolución 2400. Bien, tan interesante. Temperatura, ventilación, de los ruidos y vibraciones. Mire el tema que sigue. Bueno, entonces ya habíamos visto el tema de ventilación, ¿cierto? ¿Alguna duda de pronto con ventilación? No, ¿cierto? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda con ventilación. Y seguimos con iluminación. ¿Qué opinan ustedes del día de hoy? Qué rico, ¿cierto que sí? Un día muy bonito, un día soleado, un día donde efectivamente tenemos un alto nivel de iluminación. Podemos bajar entonces en el celular, podemos bajar el luxómetro. El luxómetro y vamos a medir el número de luxes que tenemos. Luxes. Entonces vamos a bajar el luxómetro. Vamos a bajar el luxómetro. Y nos damos cuenta qué nivel de iluminación tiene cada uno de ustedes. Luxómetro es la unidad de medida, o es el equipo que mide luxómetro. Vamos entonces a bajar cada uno el luxómetro para que arranquemos hablando de iluminación. Nuestros ojos están compuestos por una gran cantidad de elementos. Esos elementos hacen que nosotros podamos percibir los colores, la profundidad, las sombras, las distancias y todo aquello que podemos nosotros apreciar en tres dimensiones. Tres dimensiones son alto, largo y ancho. De esa manera, lo que nosotros podemos decir que percibimos es el reflejo de las cosas que observamos. Ustedes pueden ver qué tienen al frente, de pronto un computador, de pronto un celular. Entonces, lo que ustedes están viendo es el reflejo
de la iluminación que golpea ese computador o ese celular y ustedes Profe, perciben. Dime. ¿por qué? O sea, no es que no toma un valor quieto ni nada de eso, Ah, sino que está subiendo. ¿por qué tú lo mueves o porque estás moviendo la cabeza? Porque Ah, ya. resulta que esas fotoceldas son muy sensibles y cualquier reflejo que uno tenga o cualquier movimiento que uno haga, cualquier movimiento del cuerpo, cualquier movimiento de la cabeza, cualquier persona que pase lejos, afecta el nivel de iluminación por la reflectividad que tiene, por el reflejo. Eso se llama reflexión de la luz. Entonces decimos nosotros que nuestros ojos perciben a través de sus órganos, de sus elementos, todo lo que tiene que ver con la percepción de la iluminación, del color, de la distancia, de la profundidad y de las sombras. Captamos nosotros a través de una frecuencia de la luz solar. La luz solar tiene un componente o un espectro que va desde 350 hasta 750 nanómetros. Significa eso que todo lo que nosotros vemos en el rango entre ultravioleta e infrarrojo lo podemos percibir a través de nuestros ojos. Captamos el nivel de la cantidad de iluminación a través de la retina, a través de los conos y de los bastones. Observamos tres colores básicos que son el azul, el verde y el rojo. ¿Cómo le parece? Y a partir de ahí, esos millones de células fotocromáticas hacen todo un espectro o una combinación de tonos que nosotros podemos observar a través de esas millones de células que tenemos que captan los colores que se encuentran en los conos. Los bastones están directamente relacionados con la profundidad y con los contrastes entre luz y sombra. El nervio óptico es uno de los pares craneales que se tienen, que tiene el cerebro. Y entonces el cerebro traduce efectivamente todo lo que observa y lo entiende como algo conocido. Por ejemplo, pasa una persona, entonces decimos es una persona, pasa un perro, decimos que es un perro. Y en la medida en que se oscurece el día, vamos perdiendo capacidad para poder distinguir, justamente porque nuestros ojos no son capaces de ver más allá de 350 nanómetros ni más allá de 750. De esa manera podemos nosotros decir que esos ojos que tenemos básicamente son lo que nos permiten encontrar la, la percepción o los umbrales de percepción de la iluminación. Vamos a buscar la fisiología de los ojos. Y podemos observar entonces, es el luxómetro lo que nos va a hacer es captar los niveles de iluminación. Con el luxómetro podemos nosotros medir la iluminación.
Ahorita había estado marcando a Adrián. Buscando un ojito. Bueno, la pupila que tenemos acá nos va a permitir el paso de la iluminación. El paso de la iluminación. Y nosotros captamos a través de los lúmenes, captamos esa iluminación y pasa por el nervio óptico. El nervio óptico es del ancho, más o menos del ancho de un alfiler, el nervio óptico. Aquí lo tenemos. En la retina se produce la imagen que estamos nosotros observando de manera inversa. Aquí tenemos la lente que produce efectivamente esa imagen, y en esa imagen nosotros la podemos observar en la parte trasera del ojo, y el nervio óptico está captando absolutamente todo lo que estamos viendo con nuestros ojos y envía la imagen justamente a la parte, al cerebro, a través de el par craneal. Hablábamos entonces con relación a la iluminación, que en los campamentos, por ejemplo, tenemos que tener determinados metros cuadrados, un octavo del área del piso o un cuarto del área del piso, que va a servir para iluminación y para ventilación. Nos dice el artículo 79 que en todos los lugares de trabajo deberemos tener una iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor. Esto es muy importante. ¿Por qué nos dice eso? Nos dice eso porque dependiendo de la clase de labor vamos a necesitar efectivamente un nivel de iluminación adecuado. Para eso tenemos algo que se llama el Reglamento Técnico de Iluminación. Reglamento Técnico de Iluminación llamado RETILAM. ¿Por qué nos dice eso? Porque hay reglamentados efectivamente unos niveles de iluminación, y esos niveles de iluminación pueden ser un nivel máximo, un nivel medio o un nivel mínimo. Cualquiera de los tres nos sirve. Entonces nos dice efectivamente eso que acabamos de mencionar, de acuerdo a la clase de labor. Que se realice según la modalidad de la industria. O sea que tenemos una iluminación adecuada para cada uno de las actividades económicas. Para eso necesitamos estudiar el Reglamento Técnico de Iluminación, llamado también RETILAB. Nos dice que a la vez deberán satisfacer las condiciones de seguridad para todo el personal. La iluminación podrá ser natural o artificial, o sea, que nuestra iluminación puede ser mixta o puede ser natural o puede ser artificial.
o de ambos tipos. La claraboya, lumbrera o tragaluz de los dientes de serrucho, etcétera, proporcionarán, a ver, ventanas, claraboya, lumbreras, tragaluces, techos en diente de serrucho, etcétera, proporcional a la del local y clase de trabajo que se ejecute, complementándose cuando sea necesario con luz artificial. Cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por la artificial en cualquiera de sus formas y deberá instalarse de modo que no produzca deslumbramientos y que no produzca vaciamiento de la atmósfera del local. Aquí dice viciamiento, pero es vaciamiento. O viciamiento también. Viciamiento hace referencia a CO2. A CO2. Y es el viciamiento. Y el vaciamiento a la ausencia de oxígeno. Entonces decimos que no produzca deslumbramiento. Y el deslumbramiento es la reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mesa. Aquí tenemos a una persona. Está aquí trabajando y aquí tenemos la iluminación del sol que está llegando a un vidrio que tiene la persona. Y eso le causa fatiga ocular. ¿Qué enfermedades puede haber? ¿Qué enfermedades puede haber por mala iluminación? ¿Qué creen ustedes? Profe, podría causar la ceguez, ¿no? No, fíjate que solamente causa nistagmus, causa fatiga ocular y causa estrés. Ahora, sobreiluminación ya puede llegar a causar catarata. ¿Cómo les parece? ¿Y dolores de cabeza, profe, frecuentes también? Dolor de cabeza frecuente, sí. Sí, dolor de ojos, dolor de cabeza frecuente. Por ejemplo, el estar pegado al computador dentro de un ambiente que esté oscuro y el computador iluminando causa fatiga visual. Dolor de cabeza, estrés. Ujú. Entonces nos dice, vamos a ponerle especial cuidado a este tema que dice que la iluminación adecuada es indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria. Vámonos entonces a buscar por acá el reglamento técnico de iluminación, llamado también RETILAB. Aquí lo tengo. Yo se los mando ahora más tardecito. Este reglamento técnico de iluminación es del Ministerio de Minas y Energía del año 2010. El año 2010. Y nos vamos derecho a la página 77 para mostrarles efectivamente lo que les estoy diciendo de los diferentes niveles de iluminación para diferentes tipos. Miren, está interesante. Diferentes niveles de iluminación para diferentes tipos de luminarias. Esta tablita la vamos a ver. Esta otra también. Mire usted lo interesante. Nos habla de la reflexión de la luz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Página 77. Y entonces en la página 77 vamos a encontrar que existen tres tipos de iluminación. La iluminación media, la iluminación mínima y la máxima. Cualquiera de los tres está bien. Pero para nuestros diseños vamos a trabajar con la iluminación media. Aquí tenemos entonces diferentes tipos de actividades económicas.
Y observamos lo que yo les estoy diciendo. Aquí tenemos medio. Vamos a buscar un color rojo. Aquí tenemos una iluminación media, que es el valor como con el que arrancamos cuando vamos a hacer un diseño. Mínimo y máximo. Cualquier rango que se encuentre entre este y este está permitido por el reglamento técnico de iluminación. Hablamos entonces que tenemos una gran cantidad de actividades económicas que nos dicen efectivamente cuántos luxes vamos a requerir. Viviana, ¿cuántos luxes tienes tú allá ahorita? ¿Bajaste la aplicación? Viviana, ¿no? Bájala. Hola, profe. ¿Cómo vas? Baja la aplicación y nos dices cuánto tienes allá, porque hay una cosa muy interesante y es que tú tienes iluminación solar allá, que allá tienen la luz prendida, ¿no? Tienes la luz, no, iluminación, eso. ¿Puedes bajar la aplicación que se llama Luxómetro? Bájala y nos dices ahorita cómo estamos. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, áreas generales en las edificaciones. Áreas generales en las edificaciones incluye casi que todo. Mire, corredores, áreas de circulación, escaleras, vestidores, baños, almacenes y bodegas. Entonces, por ejemplo, en alguna empresa, en alguna industria, ¿cuántos luxes necesitamos en los baños? Nos vamos por aquí y nos damos cuenta que requiere 150. 150. Como máximo 200, como mínimo 100. Áreas generales, dice ahí, ¿cierto? Talleres de ensamble, entonces tenemos diferentes tipos de talleres, entonces dice, trabajo pesado, montaje de maquinaria pesada, trabajo intermedio, trabajo muy fino, ensamble de instrumentos. Quiero que analicemos este primero, por favor. Miren, trabajo pesado, montaje de maquinaria pesada requiere 300. Pero mire acá, trabajo muy fino. Ensamble de instrumentos requiere 1500. Muchísima más iluminación. Esto se llama luxes, niveles de iluminación, para que lo tengamos presente. Entre más fino y detallado sea el trabajo, requiere más iluminación. Los lúmenes, la iluminación. Pero ¿qué son los luxes y qué son los lúmenes? Luego lo vamos a ver. Aquí nos dice niveles de luminancia, LX. LX hace referencia a luxes. No se olviden que hoy, en una semana, estamos en el parcial. Luxes, perfecto. Pero los lúmenes, intervienen los lúmenes cuando tenemos un área específica y luego lo vamos a ver. Bueno, seguimos con, por ejemplo, procesos químicos. Una empresa de procesos químicos. Tenemos procesos automáticos, 100 luxes. Fábrica, industria farmacéutica, 500. Balanceo de colores, 1000. Balanceo de colores, usted necesita tener como una carta de colores, una carta comparativa de colores. Y en ese balanceo de colores usted necesita muy buena iluminación, o sea que necesita 1000. 1000 luxes. Fábrica de confecciones, costura, inspección y prensado. Vamos a ver esta de costura, 750 luxes. Vamos a ver esta de inspección, 1000. Ya nos damos cuenta que tenemos dos ejemplos, uno de inspección que tenemos aquí en la fábrica de confecciones, otro de inspección que tenemos por acá en procesos químicos y necesita menos. Industria eléctrica, fabricación de cables, necesita 300 luxes. Ensamble de elementos de ultra precisión para ver muy de cerca, 1500 luxes. Industria alimenticia, mírenlo. Áreas generales de trabajo, 300. Muy bueno.
Procesos automáticos, 200. Decoración manual, inspección, 500. Yo recuerdo, muchachos, quiero que observen este número 300. Y yo recuerdo que yo a ustedes les dije cuando estábamos viendo el artículo 21 de la 2400, que nos decía, en el parágrafo decía, la iluminación debe ser 300 luxes para sitios generales. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Decía, artículo 21, 6 renovaciones de aire por hora. Y parágrafo 2 decía, la iluminación adecuada debe ser 300 luxes, correspondiente a 30 bujías pie. Algo así dice, ya se la voy a mostrar por acá, artículo 21. Vámonos, mire, artículo 21 por aquí debe estar. Ya casi llegamos, ya llegamos. Mírenlo. La iluminación debe ser suficiente para asegurar una intensidad de por lo menos 30 bujías pie, que equivalen a 300 luxes. ¿Sí? Nos devolvemos y vamos entonces. A ver. Página 77. Y nos dice, efectivamente, lo que queremos saber. ¿Cuál es la iluminación que se requiere? Y vamos por acá. Y vamos por acá en industria alimenticia. Yo me acuerdo que estábamos en industria alimenticia aquí y habíamos marcado este numerito 300. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Seguimos en la industria alimenticia y nos habla de 300. Procesos automáticos nos habla de 200. Decoración manual o inspección y nos habla de 500. Profe, pero ¿por qué en inspección acá arriba nos habla de 1000, aquí nos habla de 500 y por acá en otra inspección nos habla de 750? Porque son actividades diferentes y porque se requieren procesos diferentes. Y eso ya lo estudiaron y dijeron, vea, la inspección acá para una industria química necesita 700 luxes. La inspección aquí para una fábrica de confecciones, usted requiere 1000. El ensamble de elementos de ultra precisión necesita 1500. Procesos automáticos, decoración manual o inspección aquí necesita 500. Bien, nos vamos con fundición, trabajo de vidrio y cerámica, trabajo de acero, la industria del cuero también nos habla aquí que tiene su participación. Áreas generales de trabajo, 300. O sea, el 300 se repite y el 300 hace que sea efectivamente bien importante, bien interesante ese número 300. Industria de cuero, clasificación, adaptación y control de calidad, 1000. O sea que control de calidad está por los lados de 1000 siempre. Y las zonas de trabajo están por los lados de 300 siempre. Talleres de pintura y casetas de rociado. Retoque y balanceo de colores, 1000. Claro, usted para los colores necesita tener muy buena iluminación. Fábrica de papel. Inspección y clasificación, 500. Trabajos de impresión y encuadernación de libros. Y aquí tiene una cantidad. Industria textil. Talleres de madera y fábricas de muebles. Oficinas. Esas oficinas son muy importantes. Oficina de tipo general, mecanografía y computación, 500. Ajá. Oficinas abiertas, 750. Oficinas de dibujo, 750. Salas de conferencia, 500. Centros de atención médica, hospitales. Salas, iluminación general. Y aquí lo tenemos, como esta iluminación general. Y nos dice 100. Salas de examen, 300. Salas de lectura, 200. Circulación nocturna, 5.
Inspección general, 500, claro. Inspección local, 1000, una muy buena iluminación. Terapia intensiva, cabecera en la cama, 50, iluminación general, tanto eso. Almacenes, iluminación general, 750. Grandes centros comerciales, 500. Supermercados, 750. Colegios y centros educativos, salones de clase, 500. Tableros, 500. Elaboración de planos, 750. Laboratorios, 500. Salas de asamblea, 200. Perfecto. Entonces, eso nos cubre esa primera parte de la cual nos habla, esa 2400, que nos habla de iluminación. Artículo 79. El número de focos, su distribución e intensidad estará en relación con la altura, superficie del local y de acuerdo al trabajo que se realice. Ah, caramba, es bien interesante, ¿cierto? Vamos a copiar ese pedacito y nos lo vamos a llevar allá donde estábamos porque es un parágrafo. Mírenlo, vamos a pegarlo por aquí. Aquí abajo nos dice parágrafo. Y ese parágrafo es muy importante. Miren tan interesante lo que dice. O sea, nos dice que el número de lámparas, el número de luminarias, el número de focos estará de acuerdo con la altura, la superficie del local y de acuerdo al trabajo que se realice. De acuerdo al trabajo que se realice es lo que acabamos de ver en el reglamento técnico de iluminación, donde nos dice Retilab. O sea, el Retilab es el punto de partida para saber cuántos luxes se requieren. Y aquí nos dice el número de focos, su distribución e intensidad estará de acuerdo con la altura y la superficie del local. O sea, que miren que nos está hablando de la altura. Aquí tenemos un foco, un bombillo, y nos está hablando de una letra que se llama H. Y vamos a ponerla en color morado. La H, altura. Pero también necesitamos conocer un área. Aquí nos dice, esa superficie del local hace referencia al área. Esa superficie del local hace referencia al área. O sea que tenemos varias cosas. El número de focos, su distribución e intensidad. O sea, el número de luminarias. La forma como se va a distribuir y la intensidad. La intensidad hace referencia al número de lúmenes que tenga. Mírenlo, vamos a apuntar por aquí. Lúmenes. Lúmenes hace referencia a la intensidad de la iluminación. La distribución, bueno, el número de luminarias. El número de luminarias, depende del flujo luminoso que vamos a requerir en nuestro diseño. ¿Cómo le parece, muchachos? Quiero verlos. ¿Saben? Recuerden que tenemos que abrir las cámaras porque de lo contrario el examen, tal como les dije, yo no pensaba hacer el examen, pero como no siguieron mi solicitud de abrir las cámaras, entonces nos vamos con el examen de hoy en una semana. Sí. ¿Qué preguntará el profe? Nunca se supo. Pero el profe va a tener presente lo que aprendió en su especialización de pedagogía cuando le preguntó al viejito. ¿Se acuerdan que yo les conté? Jesus.
Viviana, ¿tú te acuerdas de lo que yo le pregunté? Lo que yo le pregunté al profesor en la última clase de la especialización que hice. Viviana está ya concentrada. Profe, no recuerdo. Mira, mira, te voy a contar. Yo me hice una especialización en pedagogía y me leí una cantidad de libros, o sea, como esto, pero como 100 veces más porque es que no me alcanzan los brazos, me sí. Era una cosa de una cantidad de libros y libros y libros y libros. Y entonces le pregunté al maestro ya en la última clase, él tenía un doctorado. Yo le dije, doctor, ¿cómo le va? Mire, ¿qué hago para que mis estudiantes aprendan y pues ellos sean buenos? Entonces me dijo, usted trabaja en la Universidad del Cauca, ¿no? Entonces yo le dije, sí, señor. Entonces me dijo, mire, lo mejor que usted puede hacer es no regalarles nada. Yo, ¿cómo así? Sí, sí. Me dijo, sí. Rájelos en el primer parcial y rájelos en el segundo y ojalá en el examen final. Y era que todos se ponen a estudiar. Me dijo, no le regale nada. O sea, pero yo no les he regalado nada, ¿cierto que no? Porque ustedes han hecho unos trabajos y todo eso, entonces, más o menos así. Pero no, es una broma. Tatiana se pone nerviosa. No, mentira, una broma. Y entonces, y entonces pasa eso porque nos hablan de un flujo luminoso, que es una cantidad de lúmenes que vamos a encontrar. Nos habla de una altura, nos habla de un área, nos habla de las características de la intensidad, pero hay algo que la norma no dice y que debió haber dicho. La norma no habla de los colores de las paredes. La norma no habla de los colores de las paredes y debería hablar justamente ahí en ese artículo 70. Artículo 79. Debería estar hablando acá también de algo muy interesante que es el color de las paredes, pero vamos a ponerlo por acá en el número de focos, porque está directamente relacionado, ¿no?, con la intensidad. La intensidad depende de los colores de las paredes y del techo. ¿Saben por qué? Porque se refleja entre el techo y las paredes. El techo absorbe iluminación. Lo que refleja el techo va para los lados. Y los 180, entonces aquí tenemos un bombillo. Ya les voy a mostrar en otra paginita. Vámonos a ocultar los reunidos páginas. Entonces aquí tenemos un techo y unas paredes. Pero vamos a poner, ok, está bien así, oscuro. Tenemos el bombillo. Un bombillito. Quedó muy feo. Tenemos nuestro bombillo. Y ese bombillito es una esfera, ¿cierto? Y esa esfera pues está botando 180 grados para arriba y 180 grados para abajo. Más o menos así son todas. Todo una lámpara fluorescente también lo mismo. Entonces, tenemos algo bien interesante, bien importante, que es el color de las paredes y el color del techo. Color de las paredes, el color del techo.
Ese color del techo es muy importante porque dependiendo del color que existe en el techo, vienen las reflexiones hacia las paredes de este 180 grados, de estos 180 grados. El color del techo y el color de las paredes, porque eso nos da una reflexión. Muy bien. Ok. Seguimos. Se procurará que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa y para este fin es indispensable utilizar un vidrio difusor de coloración apropiada. Artículo 81. Cuando se use iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, se ha de tener cuidado de que tengan su pantalla adecuada, siempre que no den lugar a la proyección de contrastes de luz y sombras. De ese artículo 81 quiero saltar al 89 de una vez. Vamos a buscar el 89. Vamos a ver qué nos dice el 89. El 87. El 87 nos dice, se deberá tener en cuenta la calidad y la intensidad de la iluminación para cada tipo de trabajo. La calidad de la iluminación se referirá a la distribución espectral de los brillos, los contrastes, el color. La cantidad de iluminación se referirá al tamaño, forma del objeto, al contraste, al tiempo disponible para el ojo. Parágrafo 1. En el lugar de trabajo se deberá disponer de una adecuada iluminación, manteniendo dentro de los límites necesarios los niveles de intensidad, relación de brillantes, contrastes de color y reducción de destellos o resplandores para prevenir los efectos adversos en los trabajadores y conservar apropiadas condiciones ambientales de visibilidad y seguridad. Y aquí es donde viene la parte interesante que nos dice, en los locales de trabajo se permitirá el uso de lámparas fluorescentes siempre que se elimine el efecto estroboscópico. El efecto estroboscópico es lo que va a causar accidentes cuando se presentan siempre una iluminación con unas lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes son las que producen el efecto estroboscópico. ¿Pero qué es eso? Cuando nosotros tenemos una máquina en rotación, cuando tenemos una máquina en rotación, una máquina que está dando vueltas, un volante que está dando vueltas, y tenemos una lámpara fluorescente, una lámpara blanca fluorescente. El ojo humano ve el volante como si estuviera quieto, o sea, no ve que esté dando vueltas. ¿Por qué? Por la frecuencia del ojo. La frecuencia con la que el ojo observa la luz muchas veces es de 60 Hz, que es la misma frecuencia de, de la iluminación de este tipo de lámparas. Entonces se ve efectivamente como si este volante estuviera quieto. Entonces, ¿cómo se vence? ¿Cómo se rompe el efecto estroboscópico? Con un bombillo fluorescente, con un bombillo incandescente. Porque el bombillo incandescente tiene el mismo espectro de iluminación que la luz solar. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Quiero verlos, quiero oírlos. Esto simplemente es la teoría que nos va a llevar justamente a diseñar o a aprender a diseñar las luminarias. Entonces recordamos que el artículo 87 nos dice que se tiene que eliminar el efecto estroboscópico. Vamos a copiar entonces ese pedacito. Vamos a una página nueva. Vamos por aquí. Y nos devolvemos por acá a ese artículo que tenemos aquí.
Nos habla de la iluminación, 81. Este 81 y el 82 van pegados. Perfecto. Nos dice entonces, cuando se use iluminación suplementaria en las máquinas o aparatos, se debe tener cuidado de que no tengan su pantalla adecuada siempre que no den lugar a contrastes de luz y sombra. Los lugares de trabajo dentro de los establecimientos que ofrezcan mayor peligro de accidente deberán estar suficientemente iluminados. Y ese suficientemente iluminados, ¿quién nos entrega ese dato de la iluminación? Bueno, aquí dice su conexión a internet es inestable. Ahorita vemos una cosa. Suficientemente iluminados, nos lo dice el reglamento técnico de iluminación. Y ese reglamento técnico de iluminación nos habla de cosas muy interesantes. Artículo 83. Entonces, esta norma es del año 1979 y en el artículo 83 nos decía que efectivamente se deberán tener en cuenta los niveles mínimos de intensidad para la iluminación. Y aquí nos habla de una cantidad pues como de datos para tener en cuenta con relación a la iluminación. Y nos dice, para diferencia con detalles finos, con un grado regular de contrastes y largos periodos de tiempo, nos dice de 500 a 1000 luxes, pero era porque no existía el reglamento técnico de iluminación. O sea que este artículo 83 ya quedó abolido, no lo tenemos presente, no lo tenemos en cuenta, no nos interesa, porque ya tenemos el reglamento técnico de iluminación. Muy bien. Ok. Este parágrafo es muy importante y nos dice lo siguiente. Nos dice, la relación entre los valores mínimo y máximo de iluminación medida en luxes no será inferior a 0.8 para asegurar la uniformidad de iluminación en los lugares de trabajo. 0.8 hace referencia al 80%. Entonces, si en el reglamento técnico de iluminación por acá de pronto nos dicen, mire, vamos a trabajar, vamos a buscar por aquí una industria, una oficina, aquí la tenemos. Nos dice oficina de tipo general, nos habla de 500. Con base a este valor, que es el valor medio, con base a este valor, que es el valor medio, vamos a darnos cuenta si estamos por debajo o por encima del 80%. Entonces, yo les digo lo siguiente. Tenemos unos datos acá en un salón de trabajo, bueno, en este caso una oficina que mide 5 por 5, 5 metros por 5 metros. Lo que No sé significa... si es a mí nomás que me está cortando, profesión, mi conexión o es la suya. Se le está entrecortando bastante. Sí, Se le está entrecortando. Sí. está entrecortando. Bueno, dame un segundo. Del profe. Vamos a ver un segundito, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Vamos a buscar el test de velocidad, a ver qué.
De velocidad, claro. Nada. Está muy bajita la velocidad. No, pues terrible. Profe, mire que usted no es el único. Hoy, claro, ha estado pésimo. A mí hoy en la mañana se me cayeron un poco de eso el internet. Imagínate, sí, pero terrible porque yo acabo de contratar 150 megas, imagínense. Y me llega a 2.1 y aparece ese letrero de que su conexión de red es inestable. Pues, a ver, muchachos, venga, yo tengo un amigo que es un supervisor de Claro. Véalo, aquí está. Jairo, mira mis estudiantes para que me ayudes. Un abrazo. Y le mando la parte psicológica al supervisor de Claro. Y me dijo, cualquier problema que tenga, usted me escribe. Vamos a ver. ¿Qué hacemos, ah? ¿No me oyen nada, nada? Jairo, supervisor. ¿Qué hacemos? Pues no sé, yo les propongo que sigamos dando la clase y cualquier duda, muchachos, ustedes ven el video porque yo estoy seguro que en el video sí queda bien. ¿Qué opinan? Son de esas cosas, son de esas cosas, Sí, pues, profe. Sí, o sea, es que se entrecorta por raticos, pero pues de todas maneras, oiga, que ahí vamos. sí, 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 sí. Sí, me da mucha pena con ustedes, pero tengo contratado 150 cosas de esas que no sirven para nada. Ok, continuamos. Bueno, continuamos. Ya estamos terminando el tema de teoría. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Entonces estamos por acá. Entonces nos dice que lo del 80%, ese tema del 80% es una cosa muy interesante porque nos habla entonces que nosotros debemos tener, entonces, mire, hacemos una cuadrícula en el piso, y hacemos una medición a metro por metro, y nos damos cuenta de cómo está la iluminación. Según el reglamento técnico de iluminación, por ejemplo, deberíamos tener 1000. Si aquí nos da, ejemplo, aquí tenemos 1000, significa que está bien, pero si aquí tenemos 750 y aquí tenemos 900 y aquí tenemos 780, entonces, ¿cuáles de esos datos estarían por fuera, muchachos? Díganme, a ver. Carolina, ¿de pronto me copias bien? Carolina Hernández. Alison, así, sí, Carolina, cuéntame. Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. ¿Me escucha, profe? Sí, 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 te escucho Profe. bien. Pues es que por rato se entrecorta, pero pues ahí vamos. Bueno, entonces, mira, cuéntame. Igual pues mi internet también es un poquito malo. Ajá, Estamos igual, profe. estamos igual. Ay, no, Profe, qué yo sí jartera. casi no lo estoy escuchando. No, yo no sé qué hacer. ¿Quieren que dejemos ahí más bien? 800 luxes sería equivalente al 80%. Profe, yo la Profe, verdad no lo estoy escuchando casi. Hablen, a ver, ¿qué hacemos?
Pero es que en general el internet está malo el día de hoy para, yo creo que la gran mayoría y siempre se entrecorta cuando se está explicando. No, porque la pregunta no la entendí, solamente miré, Sí. vi los últimos, o sea, los números que cuál estaba por fuera del rango, pero no supe cuál era la pregunta. Sí, sí, sí. Mira que aquí estamos hablando que tenemos, nos dice la norma que el 80%, que es 0,8, que los datos deben... Sí, Y porque es que yo estoy ese tipo ahorita, sí, pero yo tengo esa, no funciona. para las demás sí casi no funciona, pero para el internet sí es súper rápido. ¿No será que tienes que llamar? Pues llámate al servicio al cliente y si no, repórtale al de la universidad a ver qué. Listo, compañero. Todo bien. Gracias. Vale. ¿Qué onda, muchachos? Es por la... ¿Qué será? ¿Será porque se acostumbró el cable a que lloviera y fallara y hoy que sí hizo sol, entonces, Sí, el sol le está haciendo daño, profe. sí, terrible. Yo no sé. Bueno, ¿y será que ya se mejoró el nivel de internet mío o qué? Ahí se le Ensayo, profe, escucha ensayemos. bien, profe, hasta Sí, ahora. Sí, sí, pues se escucha ensayemos, ahí. profe, a ver qué pasa. Ay, no. Bueno, sigamos. Esto es de velocidad. Esto es lo que nos tocó vivir, muchachos. Esas son las bondades de la virtualidad, profe. Sí, es cierto. Es cierto, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Test de velocidad, vamos a ver. Test de velocidad, si ya mejoró esto. Profe, no está transmitiendo pantalla. Profe, Sí, compartir pantalla, vamos a ver. Compartir. ¿Sí están viendo la velocidad? Se subió a 70 ahorita, pues. ¿Sí la vieron? ¿Sí les estoy compartiendo? ¿No les estoy compartiendo? En el mío No, está... profe, yo no veo. En el mío no, profe. Ay, no puede ser. ¿Aquí me ven? ¿Me ven ustedes? Sí, Sí, ahí sí, profe. Bueno, vamos a ver si seguimos con nuestra clase. A ver, ¿aquí están viendo? yo no. No, no, profe. no, qué locura esta. Entonces vamos a hacer una cosa, yo ya les voy a mandar el reglamento técnico de iluminación, vamos a revisarlo. Quiero que veamos en el reglamento técnico de iluminación esos niveles de iluminación que están en la página 77, 78, 79 y que miren, de ese reglamento técnico de iluminación, lo que son 10 páginas atrás y 10 páginas adelante. Ahí es donde está el secreto de todo. Reglamento técnico de iluminación. ¿Les parece? Sí, dejamos ahí, nos vemos en la siguiente clase, muchachos. A ver. ¿Sí? Vale, profe, vale. Listo, muchachos. Un abrazo para todos. Me da mucha pena pues que no pudimos ver así como mayor cosa. Chao. Chao, profe. No, profe, tranquilo, hasta luego. Chao, muchachos. Hablamos. Chao.